Esto. Muy bien, ahora sí. Procesos afectivos. ¿Ya? Anoten por favor el tema para hoy. Entonces presten atención porque ahí mismo en su cuadernito van a resolver una ficha que les voy a enviar luego, ¿ya? Para que lo descarguen. Inclusive está en plataforma, ¿ya? Bueno, procesos afectivos. Muy bien, a ver, Paola Pinedo, de repente tienes alguna noción de procesos afectivos. De repente cuando hablamos de afecto, ¿no? Afecto, ¿cuáles podrían ser aquellos procesos afectivos que tiene una persona? A ver, la noción, quizás tienes algo que puedes comentarnos ahí, o has escuchado de repente procesos De quizás afectivos. lo que siente alguna persona, lo que siente. Ya, muy bien. Eh, claro, ¿no? Todos los aspectos emocionales de una persona, ¿no? En cierto punto. Bueno, al menos vamos a tener alguna idea en el proceso, ¿ya? Entonces, procesos afectivos. Rápidamente vamos al punto, vamos a explicar qué es como introducción, qué concepto tiene, cuáles son, pues, ¿no? Los componentes y al final vamos a trabajar con la ficha. Entonces, vamos de lleno al tema, vamos a iniciar entonces, atento por favor, procesos afectivos. Vamos a hablar como introducción qué es un proceso afectivo. Bueno, el proceso afectivo viene a ser el modo en que una persona ya va a experimentar los diferentes sucesos de la vida. En este caso va a depender de sus tendencias sensibles, ¿no? En este caso de interés que lo va a motivar, va a tener una sensación, ¿no? Que va a influir en su personalidad. Eh, de ciertos puntos, pues cada persona tiene, ¿no? Un aspecto emocional muy diferente, ¿no? Pueden coordinar en algunas cosas, pero son procesos diferentes para cada persona. Entonces, la afectividad, ¿qué significa? Affectus viene a ser la alteración del alma, ¿ya? Ahora vamos a ver cuáles son de ellos, pues, qué está compuesto ese aspecto efectivo. Entonces, la efectividad se va a definir como un aspecto que va a limitar la vida. Tanto esto afecta al individuo, ¿no? En situaciones, por ejemplo, en el pensamiento, la percepción, la conducta misma de la persona, la forma de relacionarse, ¿no? Y cómo puede vivir en la sociedad. Entonces, el afecto es muy importante porque se va a referir a todo lo que comprende la vida, ya emocional en este sentido del individuo. ¿Ya? En este caso va a influir el estado de ánimo, las emociones, los sentimientos, las pasiones, los afectos, ¿ya? Bien, hasta ahí entonces hemos visto qué son los afectos. Entonces, aquí vamos a resumir qué son los procesos afectivos realmente. Entonces, los procesos afectivos son procesos, ya no, acuérdate esto, psicológicos que van a resultar de la interacción del sujeto con su entorno, ¿no? Esto, pues, de una de otra manera, es la forma como tú te vas a comportar en el medio en que tú vives, ¿no? Esto ya influye el aspecto psicológico. Entonces, cuando hablamos de procesos afectivos, ¿ya? Entonces, en el sujeto va a haber un conjunto de reacciones, ¿no? Ante cualquier fenómeno, cualquier objeto o cualquier vivencia emocional que se nos presenta, ya a través del comportamiento emocional. Aquí va incluido también, pues, ¿no? Los sentimientos, las pasiones que una persona tiene. Entonces, la afectividad es el conjunto más claro de sentimientos, tanto inferiores como superiores, tanto como positivos, negativos, ¿no? En totalidad que tiene una persona hacia el mundo exterior. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos componentes ya de los procesos afectivos? Bueno, según los estudios psicológicos, aquí se ha planteado muchos aspectos o componentes en el proceso afectivo. Vamos a mencionar cuáles son estos. En este caso vamos a hablar del primero, que es el componente subjetivo. Estamos hablando en el aspecto emocional de la persona. Entonces, cuando hablamos de componente subjetivo, aquí viene ya los afectos, ya que son generados por el ser humano en forma particular, ya. Viene a ser un componente interno, eso interno, ¿no? Que hace referencia a las vivencias que uno tiene, que expresa su estado de ánimo, ¿no? De repente tú puedes, ahí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tú puedes querer a un animalito, como también puedes mostrar otro estado de ánimo que no te gusta, ¿no? Tratas mal al animal. Entonces, cada persona tiene un estado de ánimo
subjetivo diferente. Otro viene a ser el componente conductual. Aquí los afectos que se generan en el ser humano muestran ciertos patrones en sí de conducta, ¿ya? Bueno, en el aspecto conductual, ya cuando hablamos de esto, aquí se va a manifestar la forma externa de la experiencia, ¿no? A los indicadores de los gestos, de repente postura, el tono de voz, el movimiento, etcétera. Esto ya viene a ser la parte conductual, ¿no? De repente por ahí tienes cierta fobia a un animalito, una araña, no lo sé. Entonces vas a mostrar un cierto gesto, ¿no? De repente miedo, temor, o en algunos casos vas a tener una postura diferente, en algunos casos puedes tener este tono de voz más fuerte o mostrar un movimiento. Entonces, esto viene a ser un aspecto conductual, ¿ya? Que genera obviamente el ser humano. Aquí tenemos otro componente del proceso afectivo, el componente biológico. Aquí, por ejemplo, ciertamente nos pasa mucho, ¿no? Cuando hablamos de los efectos, eso también genera reacciones tanto fisiológicas como neurológicas, ¿no? Como por ejemplo, en algún momento, ¿no? Se nos acelera el corazón cuando de repente tenemos ciertos cambios, ¿no? Funcionales en nuestra neurona. En algunos casos esto se refiere a la modificación orgánica que se da a nivel del sistema nervioso. Ya es un componente biológico, obviamente, que también manifiesta ciertas reacciones, ¿no? Inclusive algunas personas, ¿no? Cuando de repente están queriendo realizar, vamos a suponer un examen, ¿no? De admisión, y algunos que se ponen un poco nerviosos, otros que les suda, entonces esto viene a ser un componente neuropsicológico, se refiere ya a la modificación orgánica que presenta dentro de su sistema nervioso central. Ya en algunos casos aquí pues no se activa el aspecto del latido del corazón, ¿no? En el aspecto cardíaco, algunos quizás le falta la respiración. Bueno, cada persona manifiesta, ¿no? Cierto componente en cuanto al aspecto psicológico de la persona. Cuando mostramos también otro componente, el componente social, aquí, por ejemplo, ya afecta las características dentro de nuestro comportamiento en la sociedad, ¿no? En el aspecto social, entonces, los contenidos forman ciertas vivencias, ¿no? Que nosotros podemos tener tanto en el origen social, ya, en la interacción, ¿no? Con las personas, y esto prácticamente, pues, ¿no? Son un resultado del aprendizaje que nosotros hemos tenido, de repente en el colegio, de repente en la casa, ¿no? Entonces, eso también es parte del afecto que nosotros tenemos y demostramos ya en la sociedad. Esto, vamos a suponer, los valores que hemos aprendido, ¿no? Entonces, es un componente social que lo vamos a demostrar en la sociedad. Entonces estamos viendo algunos aspectos, ¿no? Aquí ya prácticamente hemos visto 4 aspectos, no te olvides, componente subjetivo, conductual del proceso afectivo, componente biológico, componente social. Aquí vamos a ver algunas características que presenta el proceso afectivo. ¿Ya? Aquí nos muestra, por ejemplo, el lado íntimo de la persona. Bueno, aquí es cuando experimenta afectos de manera muy personal, ¿ya? Cuando hablamos de intimidad, son los procesos afectivos, ¿ya? Que tiene la persona, ¿ya? Bueno, obviamente esto surge en nuestro mundo interior, en nosotros mismos, ¿no? En el significado. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar aquí. Cuando, por ejemplo, usted algún momento va a pues, querer ingresar a la universidad, ciertamente pues va a causar cierta reacción, ¿no? Afectiva personal. Obviamente cada postulante va a tener una diferente reacción, ¿no? En ese momento. Si usted ha ingresado, uy, se va a alegrar, va a cantar, va a bailar, no sé. Si de repente no ingresó, ¿cómo va a estar? Triste, ¿no? Entonces, esto es parte de cada componente de la persona en cuanto a su diferente forma, ¿no? De realizar este proceso afectivo. Esto viene a ser la parte íntima que tiene cada persona. Ya en el aspecto de la polaridad, también como característica, los afectos pueden ubicarse en los polos opuestos, ¿no? Algunos, por ejemplo, muestran amor, ¿no? Son más personas más tranquilas, tienen de repente una estabilidad emocional más afectiva, entonces muestra amor. Otros muestran alegría,
en algunos también muestran la tranquilidad, son serenos, tranquilos, pero otros no. Muestran odio, se sienten tristes, sienten un desasiego. Entonces, aquí, ¿no? Varía la polaridad. Por eso, no sé si han escuchado este término que dice, ¿no? No sé qué me pasa, me siento mal, ¿no? Con respecto soy bipolar, tengo un aspecto diferente, no definido en este aspecto, ¿no? Entonces, la polaridad consiste en la dualidad de la dirección, ya que tiene la persona como una reacción afectiva a motivos, por ejemplo, tanto positivos como negativos, ¿no? Tanto a lo que le agrada, a lo que le desagrada, ¿no? Entonces, eso es una muestra de lo atractivo o la repulsión que muestra la persona, ¿ya? Entonces, ejemplo, podemos decir el amor, el odio que muestra una persona, ¿no? Ya habíamos marcado la diferencia. Esto en el aspecto de la polaridad. Muy bien, en cuanto a la amplitud, vamos a hablar que los procesos afectivos van a influenciar, ¿no? De otra manera en el aspecto psíquico, cognitivo y emocional de la persona. Aquí la persona se refiere a que los procesos afectivos abarcan toda una personalidad. Ejemplo, ¿no? Un padre llora permanentemente por la pérdida de trabajo. Esto ciertamente, ¿no? Cualquiera nos puede pasar, ¿no? En un momento, de repente, una persona eh, aquí no puede haber perdido algo que ha valorado tanto tiempo en la vida. Vamos a suponer, ¿no? Una persona que pierde su trabajo, lamentablemente, pues no va a tener un estado emocional, se puede poner a llorar, triste, ¿no? Entonces muestra ese lado psicológico de la persona. Otro viene a ser la valoración social. En cuanto a esta relación, ¿no? Se aprecia pues la vivencia sociocultural que tiene el ser humano, la valoración o el aspecto moral. Bueno, en este caso vamos a ver un ejemplo, ¿no? Algunos procesos pues son considerados elevados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el amor, la alegría, eh, y otros pues no son bajas, ¿no? Por ejemplo, la cólera, el rencor, el resentimiento. Bueno, son niveles que expresa el grado de valoración en la sociedad, tanto moral ligada pues a una experiencia afectiva que tiene la persona, ¿no? Y prácticamente pues en la sociedad vemos esto, ¿no? Hay personas que están molestos, en algunos casos no muestran ese lado positivo, algunos son alegres, ¿no? Entonces, en la sociedad lo vemos, ¿no? Empezamos a diferenciar a las personas. Bueno, vamos a hablar de las emociones, ¿no? Muchas veces hemos hablado de emociones, pero vamos a ver qué son realmente las emociones. Ya, cuando hablamos de emociones también vienen a ser cambios, tanto psicológicos y orgánicos que se presentan en la persona, ¿no? En algunos casos, cuando hay emociones, hay pues, ¿no? Algunos casos que se presentan en la persona, como por ejemplo una torpeza mental, una agilidad mental, falta de reflexión, algunos tienen una atención intensa, ponen más énfasis, por ejemplo, en el curso, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, las emociones se considera en el aspecto esténico y asténico, ¿no? Las emociones en sí, cómo se muestra a la persona. Luego lo vamos a ver qué son. Ya, entonces, ya sabes, ¿no? Las emociones se consideran en dos cambios, tanto psicológico como orgánico. En el aspecto orgánico, cuando estamos emocionados, a veces nos acelera el corazón, nos falta la respiración, ¿no? Distribución de la aceleración del corazón es más rápido, ¿no? La sudoración, etcétera. Entonces, esto viene a ser el aspecto emocional que presenta una persona. Bueno, cuando hablamos de emociones, aquí vamos a hablar de qué está manifestado. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de emoción, tenemos miedo, alegría, repugnancia, en algunos casos mostramos sorpresa, tristeza, ira, ¿no? Eso viene a ser todas nuestras emociones, ¿ya? Eso es un componente, ¿ya? Que tiene una persona. Entonces, ¿cómo a veces demostramos ese componente? Vamos a ver en el aspecto conductual, ¿no? Una persona, a veces cuando vemos a otra que no le gusta, hace un gesto. En algunos casos también ponemos una cara, pues, ¿no? Ya sabe, esa es una expresión facial. También mantenemos a la distancia porque no nos gusta esa persona, o bueno, ¿no? En el aspecto fisiológico, por ejemplo, algunas personas se sonrojan, se vuelven rojitos ahí, ¿no? Algunos sudan, algunos tiemblan, algunos muestran respiración agitada. Entonces,
son formas de cómo se demuestra estos componentes emocionales, ¿ya? Entonces las emociones comprenden una serie de repercusiones psicocorporales, ¿ya? Esto en algunos casos es de corta duración o también puede ser pues de elevada intensidad, ¿no? Esto muestra una apariencia o aparecen estímulos en un contexto específico, ¿no? Tanto en el hombre, en el animal se demuestra estas emociones. Entonces las categorías que presenta las emociones son el miedo. Cuando tenemos miedo, de repente, no sé, nos ha pasado, ¿no? Ahí tenemos, somos ansiosos, mostramos incertidumbre, nos sentimos inseguros, ¿ya? Eso es parte de nuestras emociones, todos lo tenemos. En algunos casos también mostramos sorpresa, ¿no? Cuando de repente puede usted ingresar a la universidad, sobresalta, se asombra, bueno, se alegra, eso viene a ser algo como una categoría de las emociones. También tenemos la aversión, en este caso viene a ser el disgusto. De repente no nos gustó una comida, ay, mostramos asco, ¿ya? Eso viene a ser una categoría de la emoción. La ira, obviamente todo lo tenemos, ¿no? Aquí mostramos la rabia, el enojo, el resentimiento, la furia. Bueno, todo lo tenemos, ¿no? Es un componente, pues, ¿no? De cada ser humano, cada persona. La alegría también es parte de nuestras emociones cuando mostramos, bueno, la euforia, la diversión, la gratificación. También, obviamente, pasamos por tristeza. Aquí sentimos pena, soledad, pesimismo, ¿no? Obviamente, estas categorías se encuentran en la persona como una emoción. Muy bien, entonces, las emociones, como habíamos hablado, son estados psíquicos, ¿no? Que está en el sistema orgánico de cada persona en cuanto a su comportamiento. Vamos a hablar de dos tipos de emociones, las emociones esténicas y asténicas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de emociones esténicas, son aquellas manifestaciones cuyas respuestas, obviamente, están meditadas en el sistema nervioso de la persona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la rapidez, la reacción de la persona ante un miedo, ya el incremento de la fuerza, ¿no? Física, por ejemplo, cuando estoy enojado, golpeo la pared, ¿no? Entonces, es la forma como puedes tener una emoción esténica, el incremento de la temperatura, la presión, la arteria, la respiración, ¿no? El ritmo cardíaco, etcétera. Esto es parte de aquella manifestación esténica, ¿ya? En el sistema nervioso, obviamente, de cada persona. Lo otro es la emoción asténica. Bueno, cuando hablamos de asténica, dentro de tipos de emociones, son aquellas manifestaciones cuyas respuestas, o ya, están mediatizadas en el sistema nervioso, ya obviamente esta parte del cerebro, la parasimpático, que generalmente, pues, ¿no? Aquí nos va a generar ritmos orgánicos, ¿ya? Entonces aquí va a disminuir de repente la actividad del sujeto en cuanto a, ejemplo, ¿no? La identificación del movimiento, la disminución de la temperatura corporal, frecuencia al respirar, el ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? Entonces son emociones que manifiesta una persona. Muy bien, entonces ya sabemos que las emociones, qué tipos de emociones hay, tipos de estado de ánimo de la persona, la eutomía, en este caso viene a ser el entorno que mostramos nosotros en cuanto a las respuestas afectivas que ocurren en nuestro diario, en nuestro día a día, en los acontecimientos que mostramos como un tipo más de ánimo. La euforia todos lo sentimos, ¿no? Hay sentimientos que a veces exageramos en cuanto al bienestar, la alegría, el humor, ¿no? Eso es la euforia, ¿ya? El ánimo expansivo, aquí se va a expresar ya los sentimientos sobre la valoración del yo como persona, ¿no? Eso viene a ser otro tipo de ánimo expansivo, cómo me valoro yo como persona, también es un tipo de ánimo. También otro tipo es el ánimo irritable. Aquí las personas son malhumoradas, fácilmente se excitan, son iracundos, ánimos explosivos. En la sociedad vemos muchas personas así, ¿no? Tanto irritables. También otro estado de ánimo, como pues podemos ver también, es la disforia. Aquí el estado de ánimo es displacentero, ¿no? Con predominio a una sensación de malestar. Siempre estamos molestos, algunas veces triste, ¿ya? Entonces esto viene a ser una disforia en cuanto al estado de ánimo de cada persona.
Bueno, algunas características de las emociones. Las emociones, entonces, es muy importante en cuanto a nuestra relación con el mundo exterior, no te olvides. Aquí vamos a hablar, pues, ¿no? Las características que presentan las emociones. Aquí vamos a mostrar miedo, sorpresa, vergüenza, sobresalto, ansiedad, ya, movimiento, compasión, ternura. Bueno, son características que se nos presentan en cuanto a nuestras emociones. Vamos a diferenciar un poco aquí sobre los aspectos fisiológicos orgánicos. Por ejemplo, ¿no? Cuando mostramos nuestras emociones, si hablamos del aspecto fisiológico en la persona, el juicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Con una persona va a sentir palpitación acelerada del corazón, secreción del jugo gástrico, a veces, ¿no? Cuando estás un poco nervioso, te da más hambre, quieres comer, bueno, parte del aspecto que siente en el aspecto de la emoción de la persona. También movimientos nerviosos, ¿no? Estás de un lado para el otro, te vas para acá, caminas para allá, no estás tranquilo, ¿ya? Eso es en el aspecto fisiológico de la persona. También en cuanto a las emociones, muestra contracciones en el rostro, ¿no? Se vuelve rojito, tantas cosas ahí que, ¿no? De vergüenza o no sé, de miedo, se vuelve rojo. Yo sé que le ha pasado a muchos, ¿no? A cualquiera nos pasa. Entonces, también contracciones en los músculos, ¿no? Un poco ahí sentimos, pues, ¿no? Que nos vamos a decaer, algunos mostramos, ¿no? Otro ya es en el aspecto psíquico. Aquí, ¿qué pasa con la persona cuando de repente muestra ciertas emociones en el aspecto psíquico? Aquí, por ejemplo, pues falta de reflexión, ¿no? Hace a veces las cosas ya no lo hace bien, ¿no? A veces se le cae una cosa, se le cae otra. Entonces ahí ya afecta el estado emocional psíquico de la persona. A veces el desconocimiento del superior, ¿no? Se vuelve, ya no respeta, se vuelve gritón, amargo, ¿ya? También la persona, pues, no fija una atención al estímulo, ¿no? En algunos casos muestra cólera. También disminución de su voluntad, a veces se vuelve torpe, pues, ¿no? Pues, tanto por la emoción psíquica que manifiesta una persona, obviamente por cualquier reacción, ¿no? Que ocurre en el mundo exterior, no olvides. Estados emocionales, obviamente ya sabemos, ¿no? La alegría, la cólera, la ira, ¿ya? El miedo, también son estados emocionales que presentamos como personas. Ya sabemos, pues, ¿no? Que la alegría es el estado que genera, pues, a partir de un estado placentero, ¿no? Cuando estamos alegres, cuando, pues, todas las cosas nos salen bien y estamos psicológicamente bien. Y cuando hablamos de cólera, ira, aquí, pues, no es un estado afectivo, desagradable para la persona, se siente de repente frustrado, no consigue las cosas como quiere ser, no consigue metas, no consigue objetivos, ¿no? En cuanto al miedo, como un estado emocional, ya es un estado desagradable, ¿no? Que esto pues se genera a través de las amenazas que se presentan en cada persona, ¿no? Entonces, hemos visto tres estados muy importantes: alegría, cólera y miedo, ¿ya? Bueno, las funciones que presentan, pues, ¿no? Es ya prácticamente la adaptación al medio de cada persona. Y aquí, pues, la persona mismo va a activar ese estado de mecanismo de defensa, ¿no? Por ejemplo, la adaptación al medio. Cuando yo tengo miedo, ¿y qué hago en ese momento? Tengo que protegerme, ¿no? Cualquier cosa o cualquier circunstancia que se presente. Cuando hablamos de ira, quizás en un momento puedo destruir, pero me puedo calmar posteriormente. El amor, ¿no? Aquí va a reproducir, si yo doy afecto, voy a recibir afecto. Pues si estoy triste, no va a haber un aspecto reintegrante como persona. Entonces, las funciones de las emociones se presentan tanto en la sociedad, en la comunidad, como nosotros estamos en el aspecto emocional, si estamos motivados y si estamos buscando búsqueda de placer, ¿no? A cualquier rechazo evidente. Muy bien, entonces vamos a hablar algunas teorías, hemos hablado, ¿no? Sobre las emociones, los estados afectivos, cuáles son. Vamos a hablar un poco de las teorías que se ha planteado. Muchos psicólogos han estudiado este tema, ¿no? Vamos a hablar de algunos de ellos que nos plantean con respecto a las emociones. Aquí tenemos la teoría de James Lang, ¿ya? Un psicólogo estudió esta teoría y propone que las emociones se producen debido a las modificaciones orgánicas que se generan frente a un determinado estímulo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros estamos yendo a un campo, nos vamos de paseo, ¿no? Nos aparece un osito, un oso,
Esto viene a ser un estímulo, obviamente, según la teoría de James Lamb. ¿Y cuál es la respuesta que presenta o el individuo? En este caso, en algunos casos, algunos sudan, otros corren, otros gritan. Ya esa es la respuesta fisiológica. Y posteriormente viene a un acontecimiento interno, ¿no? Ya cuando saliste del problema, dices, no, qué miedo, me escapé de esta situación. Y así ocurren muchas cosas, ya según la teoría de James, plantea que el individuo pues propone emociones, ¿no? En cuanto a la modificación orgánica que se le presenta. ¿Cuál es? El sudor, gritar, correr. Bueno, esas son las respuestas fisiológicas. Entonces, vemos el oso y corremos rápidamente, ¿no? No solamente oso, nos puede pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es parte, ¿no? De nuestra emoción. Entonces, al momento podemos sentir temor y luego vamos a, pues, a realizar una reacción, ¿no? Que es escapar, pues, del problema. Eso es según la teoría de James Lamb, propone, ¿no? Una teoría muy importante. Teoría de Canonbar. También él manifiesta que, pues, según la teoría de las emociones, la persona ante un estímulo va a presentar una información que llega al tálamo, es parte del cerebro, y este es enviado una información simultánea, rápidamente, ¿no? El cerebro reacciona ante una emoción que se le ha presentado, ¿no? Una reacción fisiológica. Bueno, aquí Canonbar manifiesta que el estímulo está en el cerebro, ¿ya? Y obviamente el cerebro genera una respuesta ante un acontecimiento que se nos presenta, ¿no? ¿Cuál es? La respuesta fisiológica. Pero para ello hemos utilizado el pensamiento, la emoción. Por ejemplo, tengo miedo porque sé que los ladrones son peligrosos. Obviamente esto ya está en nuestro cerebro, ¿no? Ya está ahí. Y obviamente, pues si nos presenta un ladrón, vamos a tener una reacción interna, ¿no? Ya esto se encuentra en la parte del estímulo en el cerebro, ¿ya? Esto es la teoría de Canonbar. Otra teoría tenemos la teoría cognitiva de Scharzinger. También él plantea, según su teoría, la teoría de la máquina Rockoll, así lo llama, ¿no? Aquí determina pues que las interpretaciones éticas que el sujeto utiliza frente a otros cambios le va a generar ciertos estímulos, provocan emociones y experimentan algo, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el estímulo, por ejemplo, cuando se nos presenta un acontecimiento interno, ¿no? De repente viene una persona y nos puede poner una araña en el hombro, vamos a suponer, o un ratón, ¿no? A muchos que no nos gusta y nos da miedo, ¿no? Entonces, ese es el estímulo, que te coloquen esa cosa, ¿no? Sorpresivamente. Entonces, la idea aquí es la evaluación cognitiva y cuál es la respuesta que nosotros vamos a mostrar ante esta situación. De repente un acontecimiento interno, una emoción. En ese momento vamos a sentir miedo, pánico, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que se presenta ante una determinada, por ejemplo, un estímulo, vamos a decir. Entonces, la activación fisiológica se va a interpretar en base a la situación que se nos presenta, ¿ya? Esa teoría la muestra Charles Singer. Aquí tenemos otra teoría de Carol Isor, también muestra que sostiene que son los 10 las emociones que constituyen el sistema del ser humano. Según esta teoría muestra que el ser humano está compuesto de muchas motivaciones. Aquí la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, la sorpresa, el asco, la depresión, el desprecio, el interés, la culpa, la vergüenza, ¿no? Entonces, eso es la hipótesis de la retroalimentación facial, ¿no? Según el estudio de Carol Izar, cada persona al mostrar, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer una ira, ¿cómo es el rostro que muestra? Su molesto, ¿no? Diferente. Cuando está triste la persona, ¿cómo es? ¿No? Ahí decaído, bueno. Eso es, depende del estado de ánimo de cada persona. Y esto lo muestra facialmente, ¿no? En el rostro. Y esto quizás a muchos nos ha pasado, ¿no? Ciertas características faciales que mostramos ante una emoción. Bueno, esto lo estudió Carol Izar. Muy bien, hemos visto las teorías, vamos a hablar qué es el sentimiento. Ya vamos a terminar. Entonces, los sentimientos son las capacidades afectivas que a la luz de la inteligencia es la fuerza de la voluntad moderada. Entonces, los sentimientos son relativamente estables, adquiridos en el proceso de socialización, ¿ya?
A veces tenemos ya acercamiento, afecto. En algunos casos, cuando, pues si alguien nos engañó, el enamorado nos engañó, sentimos un tipo de rechazo. Eso ya viene a ser nuestro sentimiento, ¿no? El amor, el odio, el cariño, el desprecio es parte de nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, la clasificación de los sentimientos son vitales. En algunos casos son agradables. Estamos hablando de sentimientos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sentimientos agradables, aquí se muestra bienestar, felicidad, satisfacción, alegría, ¿no? Y en el aspecto sentimental desagradable vamos a mostrar malestar, nostalgia, desesperación, ¿no? De repente celos, muchas cosas que se presentan. Sentimientos de valor también, a veces nosotros como persona mostramos ese sentimiento, ¿no? Somos orgullosos, somos triunfadores, no tenemos vergüenza, ¿no? En algunos casos es parte del sentimiento valorativo, ¿no? Entonces, esto se manifiesta ya en el cariño, la simpatía, el respeto que tenemos en cuanto a la admiración. Características rápidamente del ánimo, aquí está los resultados, ¿no? Son dinámicos, son transformativos, ¿no? Por ejemplo, pues mostramos ciertos estados de ánimo, por ejemplo, al ingresar a la universidad, en algunos tenemos una enfermedad de repente, uy, estamos tristes, el logro de una meta, bueno, ya cada uno muestra un estado de ánimo diferente, ¿no? Está alegre, triste, sereno, desmotivado, melancólico, bueno, son estados de ánimo. Bueno, hablamos también un poco de las pasiones. Seguramente has escuchado esta palabra. ¿Qué son pasiones, no? Pasiones son los procesos afectivos también, profundos en la persona, con un amplio estado de intensidad personal, ¿ya? Entonces, las pasiones son reacciones afectivas de gran intensidad, ¿no? En este caso, existe un razonamiento acelerado, ¿ya? Puede lograr producir, en algunos casos, distorsionamiento del pensamiento, ¿ya? Aquí se va a producir juicios en cuanto a las pasiones. Vamos a ver los tipos de pasiones. Tenemos pasión superior o positiva. Aquí pues expresa o permite el desarrollo de las pasiones. Por ejemplo, cuando hablamos de pasión, ¿no? Nos podemos referir al arte. De repente nos gusta pintar. En el deporte, pasión por el deporte. Ahí te gusta, ¿no? Hacer la barra, tu mejor equipo. De repente tengo pasión por el deporte, pero quiero jugar por tal equipo, ¿no? Esa es alguna pasión que tú tienes. También el desarrollo social, de repente en el estudio, en la ciencia, te gusta investigar. Es parte de la pasión positiva que tú tienes. Las pasiones inferiores negativas también, ¿no? Esto ya un tanto que en la persona desarrolla el aspecto negativo. Por ejemplo, la pasión, en algunos casos, personas que les gusta el juego, quieren tener poder, les gustan las drogas, de repente se desmiden en la riqueza, gastan demasiado, ¿no? Entonces son pasiones negativas que muestra una persona. Muy bien, entonces hemos hablado de las pasiones, hemos hablado de los sentimientos y las emociones, ¿no? Tres aspectos y algunos aportes en cuanto al estudio de las emociones. Muy bien, hasta ahí quedamos hoy. Estas son las preguntas de admisión, ¿ya? Lo evalúas, mandas las claves, esto en tu cuaderno, ten presente esto, ¿ya? Tienes tiempo para investigarlo, envías pues, hasta la tarde, ¿ya? Aquí también hay otra pregunta. Esto es para los de la universidad. Ya seguramente tiene en mente, ¿no? Algunas preguntas de nivel universitario, la San Marcos, por ejemplo, Villarreal, etcétera, ¿no? Otros que quieren postular a la Policía Nacional, ahí está, preguntas seleccionadas, ahí está, de examen anteriores, PNP 2012, 2005, bueno, 2008 te van a ayudar en algo. Inclusive en los procesos de admisión también, no solamente te ponen preguntas actualizadas, ¿no? También preguntas que ya de repente en algún momento dejaron de ser publicadas. Entonces aquí te planteo algunas preguntas en base al tema, ¿no? De nivel policial o militar, y aquí pues San Marcos, Villarreal, la que quieras tú, ¿no? Ahí está, qué año se dio, qué blog, bueno, etcétera. Muy bien, estas claves lo envías en tu cuadernito. ¿Hasta ahí alguna pregunta? De repente voy a compartirles una ficha para poder trabajar, ¿ya? Ahí le voy a plantear en qué consiste la ficha de trabajo.
Muy bien. Entonces todos, por favor, ya menos hemos atendido al tema. Vamos a hablar ahora de la ficha de trabajo, ¿ya? Bueno, obviamente, no sé si habrán estado, algunos han apagado su cámara, ¿ya? Muy bien. Entonces, les comparto la ficha, y ahí les voy a explicar en qué consiste la ficha de trabajo. Este en su cuadernito resuelven, ¿ya? Ahí está la ficha como la vez pasada, ¿de acuerdo? Aquí hay un poco de información para que te pueda ayudar también en desarrollar tu ficha de trabajo, ¿ya? Aquí hay alguna información. Obviamente, la ficha es en base a lo que hemos tratado en el tema y también la información que está acá para considerar un aspecto de retroalimentación, ¿ya? Por ejemplo, las emociones, ¿qué son? Ya, ahí está. Te olvidaste, no hay problema, la mente es frágil, nos podemos olvidar, ya. Aquí buscas en tu información y ahí está. ¿Qué son emociones? Para retroalimentarnos. Ah, volvemos a recordar, ya la retroalimentación, perdón, las emociones es tal cosa, lo anotas, ¿no? La pasión también hemos hablado, ¿ya? Los sentimientos también que vas a ver, los estados de ánimo también lo vas a anotar ahí en tu cuadernito, vas desarrollando. Luego dice, trabajando en clase. Esta lecturita lo lees y respondes las preguntas. Ya, ustedes son quinto, ¿no? Un nivel más superior. Aquí está facilito, este está regaladísimo, como dicen papayuca para ustedes, ¿no? ¿Qué es emociones? Aquí vas a plantear algunos estados de ánimo de la persona. Ya habríamos hablado, ¿no? Bueno, si te olvidaste, la hoja de aplicación también te va a ayudar. Aquí está. Características de la persona, ¿no? Por aquí, ahí está. A ver, por aquí. Ahí está. Ahí está. Estados de ánimo. Eso es lo que te pide, ¿no? La pregunta. Ahí está. Estados de ánimo de la persona. Vas a anotar, pues, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y por último, tus preguntas de estado verificando tu aprendizaje. Todo esto está en el tema, ¿ya? Vamos a ver cuál es la respuesta que tú planteas. Esto lo desarrollamos al último, conmigo, ¿ya? Pero si lo sacas copia, obviamente lo vas a tener ahí, ¿no? Los que guste pueden sacarle copia, les parece bien, lo trabajan ahí. Y los que no, pues ahí ya van trabajando con su fichita, responde las preguntas, copia la primera, la emoción, bueno, ¿no? Va resolviendo, luego pasa a la segunda, va resolviendo las preguntas. Y por último realiza su cuadro. Y este último ya conmigo, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? A trabajar, por favor. Tenemos tiempo. Yo sé en qué momento voy a parar, ¿ya? Y si usted está trabajando en el aula, mucho mejor. Ok, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Nada, ya. Entonces, chicos,